Buenos días. Vamos a sustentar lo que es la adecuación de los puestos de trabajo en la panería de oro. Los integrantes del grupo son Carlos Eduardo Torres Lindarte, Edison Fabián Villamizar y, y yo, Eric García Ramón. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué elegimos ese tema? Elegimos el rediseño o la adecuación de los puestos de trabajo, ya que este se enfoca en mitigar los riesgos laborales, mejorar el rendimiento de los puestos de trabajo, una reducción en los costos y la disminución en las enfermedades laborales. En la introducción, bueno, en las plantas de producción encontramos puestos de trabajo, los cuales son el lugar donde el operario ejerce las labores diarias pues también las tareas. Gracias a las herramientas de simulación como la que es SketchUp, podemos hacer diseños de estructura para la mejora de estos puestos. En las panaderías pequeñas son muy importantes los espacios, la salud de los trabajadores y pues también la productividad. En base a todo esto, pues el trabajo que le vamos a presentar, esto se le hizo un rediseño a una planta física de la panadería As de Oro, la cual se encuentra ubicada en el barrio de Belén, de Cúcuta y de Norte de Santander. Bueno, bueno, nuestro planteamiento de problema pues se debe a que como surgen riesgos laborales y trastornos musculoesqueléticos en los puestos de trabajo, pues todo esto se debe a que hay una falta de señalización de prevención, no, una falta de conocimiento de normas de seguridad y una mala adecuación del lugar de trabajo. Debido a todo esto, pues la producción en la panería es limitada. Igualmente, la producción por parte del personal es limitado. Todo esto lleva a que genere trastornos musculoesqueléticos debido a las dimensiones de los trabajadores y por ende también el de los espacios de trabajo, influyendo así en tareas repetitivas, sobreesfuerzo, incluso llegar a colisiones. ¿Sí? Todo esto llevando al bajo rendimiento. Entonces, el presente trabajo pretende evaluar los riesgos en que se encuentra el empleado, como ya he dicho, respecto a sus dimensiones, tales del mismo individuo como los puestos de trabajo y el espacio entre las áreas, ya que el trabajador se encuentra en condiciones inseguras en las diferentes áreas. Nuestro objetivo general es realizar un rediseño de los puestos de trabajo para el área de producción de la panería de oro. Eh, para poder llegar a estos objetivos generales, determinamos o se determinan las falencias que pueden provocar los riesgos en la panería de oro, y analizar las causas y efectos de los riesgos encontrados, rediseñar el puesto de trabajo mediante la herramienta SketchUp y estimar los beneficios obtenidos al rediseñar los puestos de trabajo. En la metodología nos encontramos con tres fases. La primera es determinar las falencias encontradas en la producción, la segunda es el rediseño de los puestos de trabajo y la tercera es la estimación de los beneficios. Esta metodología pues nos ayuda a cumplir con los objetivos específicos. Entonces, en la primera fase nos encontramos con la descripción del problema, la selección del método para la evaluación del trabajo, la evaluación del puesto de trabajo, el resultado de diagnóstico que lo hacemos por el diagrama de Ishikawa y la ramificación del problema. Todos estos procesos o actividades las vamos a ir solucionando una a una ahorita. Bueno, empezamos nosotros con la descripción de nuestro proceso productivo. En la planta o en la fábrica en donde nosotros estamos trabajando, tuvimos que rediseñar este flujo de proceso productivo para poder especificar o poder ser más óptimos en cuanto a la realización del tiempo basados en la redistribución de los puestos de trabajo.
Siempre empezamos nosotros con la inspección de la materia prima. La inspección de la materia prima es primordial antes de cualquier tipo de proceso productivo, sobre todo en la parte de industria alimenticia, como es el caso de nosotros en la industria de las panaderías. Nosotros empezamos la inspección. Si el producto pasa la inspección, lo pasamos el transporte al área de trabajo, que es el área de producción o el área de amasado en la parte A. Pasamos la materia prima a la parte del pesado para poder determinar cuánta cantidad de producto terminado podemos sacar de esa materia prima. El amasado lo realizamos de dos maneras. Lo realizamos de una manera manual y de una manera mecánica, que es la que utilizamos unos mezcladores industriales. Dejamos reposar la masa para que los diferentes componentes hagan efecto sobre la misma. Presentamos la preparación de las latas para evitar la corrosión y que el producto final se pegue y podamos obtener un producto final de óptimas condiciones. El aplastado de la masa tenemos dos maneras de sacarlo. Tenemos una aplanadora manual, que es el rodillo, y tenemos una aplanadora mecánica, que es la que contamos nosotros como una aplanadora completa mecanizada de un motor de 12 caballos de fuerza. Tenemos la formación de la masa y el moldeado, que es en la parte de preparación, en la parte del proceso productivo, en la fase B. La acomodación para el horneado también lo realizamos en la parte B y lo realizamos hacia la parte C, que es el horneado, que es donde encontramos al siguiente operario, que es el hornero, que también realiza la extracción de nuestro producto horneado, lo pasa a las cámaras de enfriamiento y se lleva al transporte final, tanto a la venta al por menor como a la venta al por mayor a empresas o a partes donde nosotros sacamos el producto de manera masiva. Siguiente, por favor. Bueno, en la evaluación de los puestos de trabajo, pues ahí vamos a identificar qué riesgos y qué actividades pues intervienen en esos puestos de trabajo. Empezaremos con el área del almacenamiento. Pues acá, al encontrarse todas las materias primas que el operario necesita para la preparación de la masa, ¿sí? En esta, pues, el operario se encuentra en exposición de posturas inadecuadas, ¿sí? Ya que las materias son inalcanzables o por el desorden que se encuentra en el área de almacenamiento. También puede provocar el poco espacio, lesiones dorsolumbares, una hernia discal, escoliosis, fracturas o esguinces, contusiones, ¿sí? Eso en el caso del área de almacenamiento. Tenemos otro área que es el área de amasado manual. En este pues se realiza lo que es el amasado con los productos, las materias primas en una amasadora, el cual lleva que se realice de manera repetitiva, usando las extremidades superiores o los brazos, en este caso también las manos, provocando así un trastorno musculoesquelético. ¿Sí? Bueno, aquí las enfermedades futuras pueden ser tenditis, tenosinovitis, el cansancio, la fatiga, ¿sí? En las partes, como he dicho, son las manos y los músculos del brazo y el antebrazo, debido a la actividad repetitiva. En caso que del área de amasado mecánico manual en que incluye el uso de una cilindradora, ¿sí? Para compactar así más la masa, esta actividad puede ocasionar, pues, en caso del empleado, atrapamiento, fracturas, lesiones en los brazos, debido a que pasa de un proceso manual a un proceso mecánico en el cual interviene el uso de sus manos. Esto puede provocar aún más cansancio y fatiga muscular, llevando así a enfermedades futuras como la tenditis,
bursitis o tenosynovitis o lesiones en las mismas. Otros puntos sería el espacio entre las áreas de trabajo, ya que el operario tiende a llevar lo que es la masa de un lugar a otro, ¿sí? Esto, y el poco espacio de entre las áreas lleva al operario a recibir lesiones, ¿sí? Incluso a pérdida de material, y en base a eso, un bajo rendimiento. En el caso del área de horneado, ya que pues el llenado del horno con las bandejas de pan, los vaciados del horno, llevan al operario a estar en riesgo de recibir una quemadura en alguna parte de su cuerpo. ¿Sí? La exposición de calor emitida por parte de los hornos provoca deshidratación, calambres, agotamiento, golpes de calor debido a las temperaturas superiores a 40,6 grados centígrados, lo cual es muy perjudicial. Listo. Bueno, vamos a evaluar nuestros problemas mediante el diagnóstico del diagrama de Ishikawa, diagrama causa y efecto, más conocido también como espina de pescado. Nosotros planteamos dos diagramas de Ishikawa con ramificación de problemas. Este es el primero, el riesgo de lesión por temperatura. Como ya lo hablaba el compañero Eric, aquí tenemos las causas de por qué las lesiones o riesgos por temperatura se pueden causar debido a esto. Por eso fue tan importante incluirlo en el rediseño de nuestro puesto de trabajo. En el medio ambiente tenemos dos factores que son los cambios repentinos de temperatura y las temperaturas superiores a 60 grados. Los cambios repentinos de temperatura nos pueden dañar en cuanto al organismo, ya que en la vestimenta que utilizan los operarios dentro de la planta productiva, les puede generar sofoco. Primero, y puede generar trastornos pulmonares y de respiración. Y las temperaturas superiores a 60 grados, pues, generan pérdida de peso y en muchos casos hasta masa muscular. En la maquinaria, los equipos generan altas temperaturas, específicamente el horno, sobre todo el horno, que es el equipo fundamental para la operación que nosotros estamos sacando en cuanto a nuestro proceso productivo. La falta de mantenimiento y limpieza. Esto lo hablamos directamente en todo el entorno laboral, porque al no tener un mantenimiento óptimo dentro del área de producción, el tipo de escombros puede afectar directamente a la temperatura, y no solamente a la temperatura, sino también a los olores, y pueden afectar el producto final que nosotros estamos sacando al mercado, que es un producto bastante delicado porque es un producto alimenticio. En los materiales, nosotros nos dimos cuenta de que el personal, sobre todo en la parte de horneado, no contaban con elementos óptimos de protección personal. Entonces, como no contaban con estos elementos óptimos de protección personal, entonces generaban mucho más riesgo en el momento de cualquier quemadura. En la mano de obra, los empleados sin capacitación en riesgos laborales. Esto es fundamental para cualquier compañía. Siempre que tengan un personal o un puesto productivo dentro de una empresa, ya sea de producción o ya sea una empresa de servicios, siempre tiene que haber una capacitación óptima de los procesos que va a llevar el empleado. Los tiempos prolongados en el horno. Los tiempos prolongados en el horno nos representaron una de las falencias más importantes en cuanto a la elaboración de nuestro producto terminado, porque al no contar nosotros con este método para poder litigar los riesgos de temperatura dentro de nuestra línea productiva, el riesgo en la parte de horneado pues generaba muchísimas altas temperaturas, y el prolongado uso del horno no solamente dañaba al hornero, sino al resto de los operarios. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos un esquema de ramificación de problemas de un sistema de calificación de 3 puntos. Sacamos mediante a mediano plazo, a largo plazo e imposible la solución.
Entonces nosotros también calificamos con el sistema de 3 puntos: bueno, puede ser y malo. Entonces cada integrante dio un esquema de calificación y, y planteamos las soluciones. En el siguiente diagrama de ramificación de problemas, podemos dar cuenta de que una de las mejores soluciones para este problema en específico de temperatura fue un sistema de ventilación industrial. Este sistema de ventilación está incorporado dentro de las modificaciones al puesto de trabajo. A mediano plazo tenemos dos opciones que son muy viables las dos en cuanto a la protección del personal, la dotación de los EPP y las pausas activas dentro de la línea de producción en tiempos determinados. Continuemos, por favor. El segundo resultado diagnóstico o el segundo diagrama de Ishikawa causa y efecto lo relacionamos con el trastorno musculoesquelético de la espalda. En el medio ambiente, el transporte de materia prima entre diferentes áreas. El transporte de materia prima entre diferentes áreas estaba mal distribuido en cuanto a que los distintos operarios, sobre todo en la parte A, B, en la parte A y B, que es donde se manejaba muchísimo más peso por en cuanto a las materias primas son más pesadas, la dosificación se tiene que dar en el área B, generaban trastornos fuertes en la espalda mediante las cargas de esa materia prima de un área a otra. El poco espacio de trabajo, las áreas estaban demasiado unidas, no le daban espacio vital para que el trabajador pudiera desempeñar la operación de una manera más libre. La maquinaria, el movimiento de repetitivos de la cilindradora. Esto nos generó muchísimos problemas porque la cilindradora, la planadora, estaba en la parte final del proceso B. Entonces tenían que cargar la materia prima desde el principio de la línea B hasta el final de la línea B para poderlo pasar a la línea C. Esto nos generaba un trastorno musculoesquelético en la espalda, sobre todo en el operario B, en el área B, perdón. La falta de limpieza y mantenimiento, esto es esencial. Lo quisimos meter en esta parte porque, como le digo, son productos alimenticios, sobre todo porque puede generar enfermedades pulmonares y puede generar riesgos de caída o riesgos de colisión. Materiales, ubicación de diferentes utensilios y herramientas. Tuvimos que modificar en ciertas partes, sobre todo en el área y en el área B. En el área A, la acomodación de la mezcladora manual la incorporamos dentro del área A completamente y dejamos un espacio vital para que estuviera entre área A y área B. Y en el área B hicimos dos modificaciones. Hicimos la modificación de que pasamos la cilindradora al inicio del área B para que el área A pasara directo a la cilindradora hasta el área B. Y hicimos cambiamos de puesto también la parte de la rebanadora eléctrica, hasta el final del área B para poder sacar toda la parte de cortados en esa parte, para no generar problemas en cuanto al transporte del horneado y ya es producto final, entonces se puede pasar directamente al área de enfriamiento. Lo que siempre nos generó problemas en cuanto a la mano de obra fueron los movimientos repetitivos, sobre todo que eran con productos siempre de un tamaño y un peso considerable, las inclinaciones prolongadas, ya que nosotros pudimos determinar que para el rediseño del puesto de trabajo, estas mesas eran muy pequeñas, hasta el punto de que tenían que inclinarse mucho los empleados para poder trabajar dentro de sus áreas de trabajo. Entonces, nosotros decidimos elevarla. Las posturas prolongadas, que van directamente relacionadas con el trabajo repetitivo y las inclinaciones prolongadas. Siguiente, por favor. Nosotros sacamos bueno, nosotros determinamos que tenemos dos
soluciones o dos posibles soluciones mediante un sistema de ramificación de problemas. Estas dos soluciones, que es el fundamento de nuestro trabajo, que es el rediseño del área de trabajo y el rediseño de la ubicación de utensilios. Siguiente, por favor. Bueno, en la fase 2 podemos encontrar las medidas del puesto de trabajo, las medidas de intervención para el individuo, la implementación de herramientas, la redistribución y la modelación en SketchUp. Se la vamos a presentar a continuación. Bueno, nosotros empezamos nuestro modelado de SketchUp de una manera inicial en cuanto al reacomodamiento y rediseño del área de trabajo. El área A es en la que está el área de la tabla de picado, que nosotros desplazamos la tolva de amasado manual dentro del área A, incorporada directamente al área A. Y también acomodamos en la parte B, en el área B, acomodamos la aplanadora al inicio de nuestra área productiva y no al final. Decidimos también acercar un poco más la rebanadora manual, la rebanadora mecánica, eléctrica, hasta la mitad del área B para poderla tener más a la mano. También consideramos de que era necesario dejar estanterías debajo de las áreas de producción para optimizar el espacio de guardado de materia prima. En el área C, nosotros incorporamos un banco de elevación para que el hornero pudiera tener acceso a la parte de arriba. Esos son los cambios importantes que nosotros hicimos en cuanto a la acomodación de herramientas de puesto de trabajo. En cuanto a la estructura, nosotros decidimos cambiar los pisos, ya que estos pisos estaban distribuidos de una manera de que no era óptimo para el empleado movilizarse dentro del área de producción, ya que estaban lisos y podían caerse. Decidimos colocar unos pisos de antirresbalantes de un material diferente. Además decidimos en la parte estructural colocar una puerta de ingreso de materia prima con el espacio libre que teníamos para poder ingresar por esa área la materia prima inicial para iniciar el proceso. Siguiente, por favor. Estas son las medidas iniciales de los puestos de trabajo, que es uno de los planteamientos del problema que nosotros dimos solución dentro de la ramificación, y determinamos de que los nuevos puestos debían o están en estas medidas. Tenemos en comparación los puestos sin las medidas anteriores y los puestos con las medidas posteriores que nosotros implementamos dentro de la modelación. Siguiente, por favor. También nosotros decidimos tomar las medidas antropométricas de cada uno de los empleados. Estas son las medidas antropométricas y las sacamos mediante los percentiles. En base a basados en estos percentiles, nosotros pudimos determinar cuál era una de las mejores maneras para poder determinar cómo podíamos nosotros rediseñar estos puestos de trabajo acordes a los empleados. Siguiente, por favor. Listo. Aquí estamos en la implementación de herramientas. Aquí les tengo una tabla comparativa a razón de cuáles fueron los cambios que se hicieron. Esta es el área inicial. ¿Listo? En la parte inicial tenemos aplanadora al final del ciclo B, la mezcladora manual a la vista en la línea A, pisos de tableta lisa en la estructura, la acomodación de la rebanadora eléctrica al principio de la línea B, la acomodación del banco para la elevación del horneado
y tenemos la comparación en cuanto a las nuevas mejoras. Tenemos la planadora al inicio de la línea B, que fue como lo pudimos ver en el SketchUp anterior, la incorporación de la mezcladora manual al mesón de granito bajo la tabla de picado de la línea A, que reducimos ese espacio, el cambio de los pisos antideslizantes para evitar riesgos de caída, la acomodación de la rebanadora eléctrica al final de la línea B y la acomodación del banco de elevación del horneado de la línea C, para que el hornero tuviera más acceso al horno. Siguiente, por favor. En la redistribución en cuanto a la planta productiva, lo hicimos por cuestiones de áreas. Tenemos las medidas de la planta sin reformas, que estas son las medidas originales de la planta sin reformas, y tenemos la estación reformada, la nueva. Estas son las medidas de la nueva estación. Siguiente, por favor. Tenemos los presupuestos en los ingresos del mes cero y los egresos del mes cero. Nosotros invertimos o dimos una inversión inicial de 5 millones de pesos para poder reformar las mesas y poder cambiar los pisos. Mediante un estudio financiero, pudimos determinar de que esos 5 millones de pesos inicialmente en el primer mes solamente íbamos a recuperar 1.500.000, contando gastos de operación y sueldos de los empleados más servicios y costos directos de fabricación. Entonces nosotros seguimos esta línea completa hasta el final y tenemos las tasas internas de operación, que podemos ver que tenemos una recuperación no tan directa de un 29 a 30%. Siguiente, por favor. Por lo cual nosotros podemos determinar de que el valor que nosotros invertimos inicialmente a un año, tenemos un valor presente neto de 5.659.406 y tenemos una tasa interna de retorno de un 47,92%, casi 48%. Entonces nosotros ya generados este tipo de estudios, podemos relacionar que una relación costo-beneficio nos está dando un resultado de un 1,25 por peso. Entonces, financieramente es aconsejable por este tipo de resultados que pudimos determinar dentro de estos estudios financieros. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros basados en los problemas, los riesgos y en las áreas de puestos con las limitaciones de espacio y el ambiente, conforme se concluye la mejor manera para mantener a los trabajadores seguros y aplicar las soluciones pertinentes para mitigar el riesgo y aumentar el rendimiento de los trabajadores como el de la empresa. Nosotros al hacer estas reformas mejoramos en cuanto a la productividad, mejoramos las condiciones laborales de nuestros trabajadores con una inversión considerable, con una tasa interna de retorno más considerable y podemos determinar de que la productividad con estas reformas aumentan y los riesgos de enfermedad laboral disminuyen. Siguiente. Esas son nuestras referencias del trabajo. Siguiente, muchas gracias por la atención prestada.